Vamos entonces al estudio correspondiente al día de hoy. Hemos estado hablando acerca del libro de Josué como el libro de la conquista del Antiguo Testamento. El libro de la conquista se llama así porque allí se encuentran relatados todos los acontecimientos que se llevaron a cabo por el gran líder llamado Josué, sucesor de Moisés, al frente del pueblo de Israel, tomando posesión de la tierra prometida, conquistando a la tierra de Canaán de manos de todas las personas que habitaban allí y tomándola como posesión para la fundación del pueblo de Israel. Estamos hablando acerca del simbolismo de lo que esto representa y cómo nos conseguimos que en el Nuevo Testamento también están unos aportes en cuanto a la conquista, y esto lo hemos dicho que está en el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses en el capítulo 3. Allí usted puede conseguir cómo, y no solamente allí en el capítulo 3, sino toda la epístola habla acerca de la conquista, no de la tierra literalmente hablando, sino hablando de la nueva criatura que somos. Entonces hemos venido hablando de un paralelismo. Por un lado se habla de la conquista de la tierra prometida, esa es la tierra de Canaán, en el libro de Josué, y lo paralelo o en el contenido figurado y espiritual estoy hablando entonces acerca de la nueva vida en Cristo, esta tierra que, como la tierra de Canaán, es la más maravillosa de todas las tierras, pero que sin embargo tenemos que luchar y esforzarnos por conquistarla. ¿Por qué? Porque ocurre, mis queridos oyentes, que así como en la tierra de Canaán hubo oposición para llevar a cabo la obra de la conquista, así igualmente en esta nueva vida en Cristo hay una oposición, hay una lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne, hay una batalla continua para impedir que se logre el objetivo de poder nosotros conquistar una nueva vida y un nuevo comportamiento. Entonces son paralelas las historias, eso se llama un lenguaje figurado. Es lo que nos conseguimos en la epístola a los Gálatas cuando se habla de la alegoría de Sara y Agar, cuando se dice que estas dos mujeres son dos montes diferentes, y dice que Agar representa al monte Sinaí que da hijos para esclavitud, es decir, para todos aquellos que nacieron bajo la ley. Entonces ese mismo tipo de lenguaje es el que vemos usarse acá en esta comparación que estamos queriendo presentar. Entonces hemos venido hablando acerca de todo esto, acerca de la importancia de la nueva vida en Cristo, de entender que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y también debemos saber y tener en cuenta que esta tierra hay que ser valientes para poder conquistarla. Entonces hemos venido hablando acerca de las diferentes características que deben tener los hebreos espirituales, porque hablábamos acerca de los hebreos naturales o carnales, biológicamente hablando, son los descendientes según la sangre de Abraham. Ahora dice la Biblia que a ellos les fue dada las promesas, a ellos les fue confiada la palabra del Señor, pero también se nos dice que ellos por incredulidad no pudieron recibir las promesas de Dios, porque aunque originalmente eran para ellos, sin embargo ellos no le recibieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre,
hombre les dio potestad el Señor de ser hechos hijos de Dios. Entonces se nos habla acerca de ser hijo de Dios, y según la Biblia en el Nuevo Testamento se nos dice que la circuncisión, que era la señal del pacto antiguo que se realizó entre el pueblo de Israel y el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, sucede que hay una nueva circuncisión, que es la que no es hecha con mano en la carne, sino es aquella que es realizada en nuestro corazón, cuando el corazón de piedra es sustituido por un corazón de carne sensible a la voz del Señor. Eso es lo que ocurre cuando viene el Señor a nuestras vidas y por el Espíritu nacemos de nuevo. Ahora, una vez que nacemos de nuevo, comienza la batalla espiritual. Así que la verdadera batalla espiritual no es aquella que se libra contra determinados principados y potestades, en lo que se quiere enseñar hoy sobre la guerra espiritual. Y muchas personas piensan que al ir y citar ciertos nombres de principados supuestamente revelados por Dios para hacerles guerra y oposición, y libran grandes batallas supuestamente espirituales, sin embargo en su terreno personal no han librado una verdadera batalla. Conozco personas que con todo y llevar el nombre de guerreros espirituales, sucede que de forma individual en su vida personal no han logrado realmente conquistar el terreno que Dios quiere para ellos. Hay caracteres todavía no transformados, hay temperamentos todavía no cambiados, y aunque tienen la apariencia de piedad, dice la Biblia que algunos tienen la apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. También uno de los discípulos del Señor le dijo en una oportunidad a nuestro Salvador Jesucristo, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le respondió: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y tú todavía no me conoces. Tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto lo que nos dice es que Felipe no conocía verdaderamente a Dios. Así nosotros también podemos decir que hablamos, predicamos y guerreamos espiritualmente, pero sin embargo no conocemos verdaderamente al Dios que a nosotros se ha revelado, y no hemos entendido que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y mucha gente hace el hincapié en las iglesias acerca de la santidad, y vemos en los púlpitos cómo se colocan las palabras santidad a Jehová, y esto está muy bien. Nosotros servimos y seguimos a un Dios santo, pero también debemos recordar que el Señor dijo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que no solamente necesitamos la santidad, sino también que necesitamos la paz. Y sucede que muchas veces esa paz no la tenemos. Tenemos personas obstinadas, amargadas, tenemos a personas frustradas, tenemos a personas que viven en un constante conflicto con sus cónyuges, con sus esposos o esposas, con sus hijos, con su familia, y lo que es más terrible aún, conflictos dentro de la iglesia, donde debería haber un pedazo del cielo en la tierra, porque somos embajadores de Cristo. Entonces, si somos embajadores del reino de los cielos, la iglesia es la embajada, es el lugar donde debería reflejarse a Dios y donde debería respirarse un aroma concerniente a la paz. Sin embargo, muchas veces esto no es así. Hay una guerra constante entre los hermanos, hay murmuraciones, hay contiendas, hay pleitos con los pastores con las ovejas, divisiones en grupo, es falta de armonía y de comunión. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? Son vidas que no han podido conquistar la nueva vida en Cristo. Todavía pasa lo mismo que ocurrió en
en el libro de Josué, cuando nos relata este libro histórico que muchos pueblos que estaban en aquella región no quisieron someterse ni entregarse al control de los israelitas y opusieron resistencia, y la resistencia fue tan fuerte que ellos no pudieron ser expulsados, sino que quedaron viviendo en aquella tierra y cohabitaron con los israelitas en una desobediencia flagrante a lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que debían exterminarlos, porque si no ellos terminarían contaminando con su idolatría al pueblo de Israel. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió porque el pueblo de Israel siguió la idolatría, entregó a sus hijos por esposos para las hijas de los cananitas, y también tomaron de los hijos de los cananitas y fueron maridos de las hijas de Israel. Es decir, que se perdió la pureza y hubo una mezcla en la santidad y en la consagración a Dios, como era el pueblo que le había llamado para ser su especial tesoro en medio de todas las naciones de la tierra. Esto es lo que lamentablemente ocurrió, y es lo que lamentablemente ocurre en el cuadro que describí hace un momento, donde en la iglesia, cuando vamos buscando un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar donde experimentemos lo que en ninguna otra parte experimentamos en cuanto a la paz y presencia de Dios, es el producto de personas no regeneradas y también de personas que, aunque hayan nacido de nuevo, sin embargo no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, sino que están siendo controladas por sus pasiones y deseos. La Biblia dice que de dónde vienen los pleitos y las guerras entre nosotros. Dice que esos pleitos y esas guerras vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Una pasión no es solamente hablar de concupiscencia o de lascivia, sino una pasión es un sentimiento que está descontrolado, está fuera de control y nos lleva a pecar contra Dios. Entonces, pasiones son los celos, pasiones es la ira, pasiones es el enojo, pasiones es la murmuración, pasiones es el resentimiento, pasiones es la frustración. Entonces la lista se pudiese hacer muy larga para describir los diferentes sentimientos que nosotros a veces exteriorizamos en nuestra conducta, pero sin embargo nos seguimos identificando como cristianos y seguimos portando una Biblia y seguimos asistiendo a una iglesia. Esto no es otra cosa sino un sincretismo religioso. Sabe que eso fue lo que ocurrió en la escritura con el pueblo de Israel. El sincretismo religioso lo que nos habla es cuando se mezclan los principios verdaderos de la palabra de Dios con otros principios que no están dados por la palabra de Dios y que pertenecen a ideas religiosas. Entonces las religiones cananistas se mezclaron y se fusionaron con la verdadera adoración al Dios de Israel, y eso trajo como consecuencia ese cuadro pervertido de conducta delante de Dios que el Señor reprendía y que envió profetas para que continuamente se volviesen de su mal camino y volviesen a la comunión con Dios. Y Dios permite programas como este y toda esta serie tan amplia, pero también muy enriquecedora espiritualmente, que hemos llamado Los Verdaderos Hebreos. Es permitida por Dios y dada por Dios para que nosotros podamos realmente cumplir con el ordenamiento que el Señor nos ha dado. Ese ordenamiento dice: salid en medio de ellos, mi pueblo, y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros realmente podamos apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, y con un corazón sincero sirvamos a Dios. Eso es lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos. Estos tiempos corresponden a los tiempos que el Señor describió previos a su venida, y sabemos por las señales que nos rodean que su venida está muy cerca, y a pesar de que esta ya no sea una doctrina fundamental predicada en muchas iglesias, ni
ni sea un tema tocado por muchos predicadores. Sin embargo, sabemos que la venida del Señor sigue estando cerca. El Señor Jesucristo dijo que volvería a la tierra con poder y gran gloria y juzgaría a todos los habitantes de la tierra, y dice la Escritura que todos los verdaderos creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso va a suceder, creámoslo nosotros o no, y el Señor dijo una serie de señales que sucederían cuando ese evento estuviese muy cerca, y esas son las señales que nosotros estamos viendo cumpliéndose a nuestro alrededor. Le damos diferentes nombres, decimos que son consecuencias de la fusión de ideas humanas como la igualdad de género, como las diferentes manifestaciones de esa perversión en contra de la verdadera familia, y llevar todos estos movimientos de liberación humana que se están viendo a nuestro alrededor. También vemos a otras señales que les damos el nombre de cambios climáticos y de la ruptura de la capa de ozono y otras cosas, calentamiento global y diferentes nombres, pero sin embargo todo eso son tecnicismos y nombres humanos para lo que el Señor ya hace 2000 años anunció que sucedería en la tierra previo a su venida. Pero una de las señales que él anunció previas a su venida se cumple no fuera del contorno cristiano, sino precisamente dentro del seno del cristianismo. Esa señal de la que hablo es la señal de la apostasía. El Señor dice en su palabra que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Ahora habla, por supuesto, del anticristo y dice que antes de aparecer el anticristo habrán tiempos de apostasía. Esos tiempos de apostasía son cambiar el verdadero fundamento y sólido fundamento de la palabra de Dios por enseñanzas que son contrarias a la única y auténtica palabra de Dios. Esto se está cumpliendo ante nuestros ojos, porque vemos ahora a la predicación de un supuesto evangelio que en realidad ha perdido la esencia del evangelio y se ha convertido más en un movimiento humanista y se ha convertido más en un movimiento motivacional que en verdaderamente seguir a Cristo. Entonces aquí vemos la palabra de Dios cumpliéndose a la cabalidad y a la totalidad. Entonces también el Señor dijo que cuando Él estuviese por venir, dio una comparación como lo estoy haciendo yo usando el lenguaje figurado. Él usó el lenguaje figurado para hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, y en esa parábola o comparación dice, y usted debe entender que es la palabra parábola. Parábola viene de parabolé, que es lanzar una cosa al lado de otra. Ese es el significado literal de la palabra. Y lo que él hacía era, por medio del lenguaje figurado, lanzar el conocimiento espiritual, el conocimiento del reino de Dios, para que pudiese ser entendido de una manera más clara por las personas que le oían. Entonces él tomaba enseñanzas de la vida cotidiana para de esta manera transmitir una enseñanza espiritual. Esas son las famosas parábolas del Señor. Y esa parábola de las 10 vírgenes que acabo de hacer referencia nos muestra cómo sería el carácter, no de los hombres, no de los seres humanos impíos, sino el carácter de la iglesia. Cómo estaría la iglesia, cómo estaría su pueblo cuando él viniese nuevamente a buscarles. Ahora dice que un hombre se iba a casar, y cuando él venía a casarse, sin embargo, se tardó. Y como se tardó, las 10 vírgenes, que era el cortejo, se durmieron. Ahora sucede que cuando se durmieron, de repente vino una voz que dijo: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se despertaron, y 5 eran prudentes y habían llevado aceite de repuesto para sus lámparas, mientras que otras no los tenían.
¿Y por qué se les llama a ellas insensatas? Porque ellas no tomaron la previsión de saber que el Señor se podía tardar, que el novio se podía tardar y que ellas debían tener aceite de repuesto por si eso ocurría. Ahora entonces se nos dice que las 5 prudentes entraron a las bodas mientras que las otras fueron a buscar a ver si conseguían aceite. Ahora dice que lo consiguieron, pero cuando regresaron y tocaron la puerta, entonces no se les abrió. Eso por supuesto que nos habla de algo que es tratado en teología con el nombre de una manera que nosotros lo podamos entender, y esa doctrina se llama la doctrina de la inminencia. Es la inminente venida de Cristo en cualquier momento a buscar a su pueblo. Las señales nos indican entonces que Él está a punto de buscar su iglesia, pero hay un adormecimiento. Eso era lo que decía esa parábola. Iba a haber un adormecimiento general en las iglesias, en los seguidores de Cristo. Entonces esa señal no es para el mundo, esa señal es para nosotros. ¿Y cuál es la verdad de nosotros? Bueno, la verdad es que hay que esperar en nuestras congregaciones que venga un predicador cada determinado tiempo, venga un predicador invitado, venga alguien que tenga una supuesta unción o aceite para colocar en las lámparas de aquellos que están apagados. Pero la realidad es que el apagamiento comienza desde el mismo liderazgo, porque vemos a pastores y líderes de la iglesia que van al culto y hay una pereza espiritual tan profunda en ellos que no se quieren parar y alabar a Dios cuando el director dice que vamos a ponernos todos de pie y alabar al Señor, vamos a cantar. Ellos no quieren cantar, ellos solamente están sentados allí en un supuesto letargo espiritual y no están concentrados espiritualmente, lo que están verdaderamente es cansados. Esta es una señal de los últimos tiempos, un adormecimiento, un decaimiento, un enfriamiento en el pueblo de Dios, y se lo digo con toda propiedad como predicador. He estado en rondas y en giras evangelísticas y realmente es doloroso ver el estado espiritual de muchas congregaciones, y hay un supuesto despertamiento porque vino un predicador invitado en un determinado momento, pero ocurre, como ya le decía, que luego que pasó ese aniversario, luego que pasó esa actividad especial, luego que pasó ese evento especial, entonces todo volvió a ser igual y las personas siguen en guerra, siguen en pleitos, siguen en contiendas, sigue el adormecimiento espiritual, siguen los cultos que parecen el valle de los huesos secos. Entonces es inminente que el Señor está a las puertas, su palabra se ha cumplido. Pero también en estos tiempos hay un despertamiento en muchos, porque aquellas vírgenes que tenían aceite de repuesto, aunque se durmieron, ellas se despertaron y no entran en la categoría de las insensatas, sino que más bien se levantan para entrar a las bodas, porque ellas estaban listas para entrar. Lo único fue que se adormecieron, y el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, y uno de los propósitos de este ministerio, el cual represento, es llevar esa palabra de despertamiento y de vigor espiritual para que salgamos del sueño que nos asedia, salgamos de ese adormecimiento espiritual, y no solamente eso, sino que verdaderamente estemos listos para recibir al esposo. Ahora, ¿cómo debemos recibirlo? La Biblia lo dice: nuestras vestiduras deben ser blancas y resplandecientes como el lino fino. Ahora, esas vestiduras blancas y resplandecientes son las acciones justas de los santos, y es de ello que quiero entonces seguir predicando en esta serie de mensajes, porque estamos hablando acerca de cómo debemos practicar nuestra vida cristiana. Eso se llama justicia.
¿Qué dice la Biblia sobre ello? La epístola de Romanos en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces entiendo que cuando vengo a Cristo soy justificado de mis pecados. El Señor ya no toma en cuenta aquella lista de cosas y pecados que me condenaban delante de Él. Dice que esa lista pecaminosa es clavada en la cruz de Cristo, es decir, de manera simbólica, lo que se nos dice es que pasan a formar parte de la cuenta de Cristo por lo que Él murió por todos esos pecados. Entonces yo soy perdonado y a cambio se me entrega la justicia. Vengo a tener la justicia de Dios morando en mí. Ahora ya tengo esa justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice estamos teniendo o tendremos, sino dice tenemos paz para con Dios, como un evento que ya fue realizado según los tiempos gramaticales del griego. Allí en el Nuevo Testamento se nos está diciendo que ya usted recibió esa justificación. Pero sin embargo, en esa composición gramatical del griego se nos está indicando que es un estado continuo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo fui justificado de mis pecados, pero ahora debo seguir practicando la justicia. Y eso es lo que debemos hacer para poder preparar a la iglesia como predicadores, como pastores, como ministros de Cristo. Es nuestra responsabilidad preparar a la iglesia para el encuentro con su Señor. Y entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Esto lo debemos hacer diciéndole que no podemos tener cristianos naturales ni carnales dentro de las iglesias, sino que solamente necesitamos tener cristianos espirituales, y que todos aquellos que andan en la naturalidad o andan en la carnalidad pasen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y que puedan realmente reflejar en sus vidas la conquista del viejo hombre, que ya queda sometido con todas sus pasiones y deseos, queda sometido al control del Espíritu, de tal manera que el que nos ve puede decir que somos creyentes verdaderamente espirituales y no creyentes carnales. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esto? Sucede que esto se lleva a cabo por medio de la conquista de nuestra nueva vida. Es decir, si vamos al paralelismo con el libro de Josué, se nos está diciendo en la historia bíblica que Dios promete a Abraham y a su descendencia una tierra. Ahora, cuando llega el momento, entonces Dios le dice: bueno, esfuérzate y sé valiente, porque ha llegado el momento de que tú tomes posesión de toda esta tierra y la repartas a los hijos de Israel por heredad. Entonces la verdadera valentía consiste en nosotros poder asumir el compromiso de ser verdaderamente guerreros espirituales, donde le hagamos guerra no a los demonios que tiene el vecino, no a los demonios que hay en los altares de brujería, de hechicería o de santería, sino que nosotros le hagamos guerra a las manifestaciones del enemigo en nosotros mismos, donde sin darnos cuenta abrimos puertas y damos la oportunidad de que Satanás obre en nuestras pasiones y deseos y nos arrastre al pecado. Por eso dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que está haciendo Satanás en medio de muchas congregaciones y lo que está haciendo en la vida de muchos cristianos, y nosotros no nos damos cuenta de ello, sino que simplemente seguimos por este camino y vivimos con un cansancio y un letardo espiritual del que el Señor quiere que nos levantemos. Como dice la Escritura: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces debemos despertarnos de esta condición y tomar posesión de la tierra prometida, porque aunque Dios la
prometió, aunque Dios me prometió una nueva vida, igual prometió la tierra de Canaán a Israel. Sin embargo, ellos tenían que convertirlo en una realidad. ¿Y cómo lo hacían? A través de la lucha contra los habitantes de aquella tierra, como lo hacemos nosotros hoy en día, en la lucha contra aquellas cosas que quieren habitar en nosotros, pero que ya deben estar muertas en nuestra vida. Entonces el Señor nos llama a ello, a la conquista de la tierra prometida, y de todo ello es que habla el libro de Josué. Y hoy yo quiero que leamos el verso 1 de Josué, capítulo 6. En estos días Dios me permitía hablar sobre esto en la congregación en la cual pastoreo por gracia de Dios, y estábamos hablando acerca de ello, y ha sido un tema realmente enriquecedor y de bendición para nuestras vidas. Y sucede que esto quiero compartirlo con todos mis queridos oyentes y todos aquellos a los que Dios permita que este mensaje llegue. Dice el libro de Josué en su capítulo 6, el verso 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es decir, que Dios le decía: no importa que esta ciudad esté cerrada. Y una de las cosas que decía en la prédica que compartía en la iglesia era que esa ciudad cerrada era una ciudad blindada, porque los muros eran tan grandes, las murallas que rodeaban la ciudad eran tan grandes que parecía que llegasen hasta el cielo, porque para sus tiempos era una construcción muy alta. Aquellas murallas medían más de 35 metros de altura y eran tan anchas que dos carruajes tirados por caballos podían correr uno al lado de otro por encima de las murallas. Habían casas edificadas en las murallas porque había una seguridad completa de los habitantes de aquella tierra, que ellos estaban instalados allí, que nadie los sacaría. Cuando un enemigo se acercaba era suficiente solamente cerrar las puertas, y de esta manera quedaba la ciudad blindada, impenetrable. Ahora Dios le dice: no importa, Josué, yo estoy contigo, y mira, yo he entregado a esa ciudad con los varones de guerra de esa ciudad, los he entregado en tu mano. Y empieza a darles una descripción de cómo ellos podían seguir una estrategia de conquista de la ciudad. Pero de ello no nos vamos a ocupar hoy, sino concentrarnos en la promesa de que Dios le dice: mira, yo los he entregado en tu mano. Nosotros debemos saber que el Señor ha entregado todas aquellas circunstancias que están frente a nosotros y que son producto de las batallas de la carne y de las artimañas del diablo para hacer que nosotros no avancemos en la conquista de esta nueva vida que Dios nos ha entregado. Y es por ello que cuando vamos a avanzar nos conseguimos con diferentes obstáculos. A veces son nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, a veces son la representación de diferentes cosas que nos rodean, como nuestras familias, como personas muy allegadas a nosotros, como nuestros esposos o esposas o hijos, que se convierten en instrumentos por medio de los cuales Satanás trata de detener nuestro avance en la conquista de esta nueva tierra. Entonces nos provocan a ira, nos provocan a enojo, y nosotros caemos en esa tentación, y eso hace que se vuelva impenetrable lo que Dios ha dicho que ha entregado en nuestras manos. Es por ello que hay temperamentos que no han cambiado, cristianos que tienen temperamentos encendidos que todavía se mantienen hasta el día de hoy y que simplemente no nos dejan avanzar. Ahora nosotros podemos decir que el Señor con toda certeza nos ha prometido que ya Él nos ha entregado esa tierra en nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Josué, solamente sigue mis instrucciones porque ya yo te he dado la victoria. Y yo quiero que en el nombre del Señor usted entienda que ya Dios le ha dado la victoria. Yo quiero que usted entienda que por esas cosas por las que usted está orando, Dios está dispuesto a hacerlas mucho
mucho más abundantemente de lo que usted está pidiendo o está entendiendo. Yo debo comprender que nada ni nadie podrá hacerme frente todos los días de mi vida, porque así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, a mí también Dios me dijo a través de su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días, está hablando del día bueno y el día malo, está hablando del día de la abundancia y el día de la escasez, está hablando del día de la tristeza y el día de la alegría. Todos los días el Señor está con nosotros, pero está con nosotros ¿para qué? Para que nos arrojemos en una cama a llorar, deprimidos por lo que estamos viviendo, para que andemos dando lástima a otras personas y la gente diga: pobrecito, es cristiano, y sin embargo mira las cosas que está viviendo. No, por supuesto que no, ese no es el propósito de Dios. Por supuesto que eso no es. El propósito de Dios es que nosotros podamos realmente entender que si Él está con nosotros, nadie puede detenernos en nuestro avance. Los celos, la ira, el enojo y cualquier sentimiento adverso a la palabra de Dios y a lo que Él ha instruido por medio de los mandamientos que Él dice en su santa palabra, todo ello, todas esas promesas en el Señor se cumplen. Es decir, que yo puedo vencer a todas esas situaciones que se presenten en mi camino. Así que yo no sé por lo que usted está pasando el día de hoy, yo no sé lo que usted está viviendo el día de hoy, yo no sé cuál es el deseo de su corazón, pero lo que sí le puedo decir es que el Señor está con usted. Lo que sí le puedo decir es que ahora debe vivir en una forma de justificación constante, viviendo como un justo, viviendo como una persona prudente y un verdadero cristiano, discípulo del Señor. Usted puede hacerlo, usted puede lograrlo. Por supuesto que puede perdonar, por supuesto que puede pasar la adversidad, por supuesto que puede hacerlo, por supuesto que puede vencer aquello que está en su camino como un poderoso gigante. Usted puede vencerlo, por supuesto que sí, pero lo puede vencer no con la fuerza que usted tiene, no con el poder que usted tiene, sino como dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede con la fortaleza de Dios hacer frente a todo lo que está en su camino. Usted puede perdonar la infidelidad, usted puede perdonar la ofensa, usted puede perdonar a aquel que le ofendió de tal manera que el que hirió la mejilla derecha, usted le pueda colocar la izquierda. Pero qué difícil es ver eso cumplido el día de hoy, ¿no es cierto? Qué difícil es ver cumplido eso el día de hoy en nuestro caminar con el Señor. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué es difícil verlo cumplir? Porque todavía dejamos que nuestras pasiones nos gobiernen, porque todavía no hemos dejado que realmente el Espíritu Santo tome control de nosotros. Yo dudo de que un cristiano que simplemente porque alguien le dijo algo que lo ofendió, o porque le dijo algo que le hirió en sus sentimientos, esté a la altura de lo que el Señor espera de nosotros como hijos de Él, que dice la Escritura que el que te pida, dale; el que te hiera una mejilla, ponle también la otra; el que te pida o te obligue a llevar carga a una milla, ve con él dos; el que te quiera quitar la túnica, entrégale también la capa. ¿Dónde quedan esas predicaciones hoy en día? Hoy en día no vemos esas predicaciones en los púlpitos, hoy en día no vemos esas predicaciones, sino todo lo que se habla es de poder, es de guerra espiritual, es de demonios, es de saltos, es de gritos, pero no se nos habla de cómo conquistar la nueva vida en Cristo, no se nos habla de cómo conquistar a todas aquellas cosas que están impidiendo mi avance como verdadero cristiano en el cumplimiento de las ordenanzas del Señor. Hoy en día no se oye hablar sobre esto porque precisamente uno de los que no lo vive es el que está predicando. Entonces no habla de aquellas cosas que él no ha podido hacer todavía, y nos conseguimos con que hay predicadores que se ofenden si alguien no les da el título que ellos quieren oír, el nombre con el cual
cual ellos se proclaman como siervos de Dios, ese título que reciben, si ese título no se les da, entonces es causa suficiente para promover en ellos disgusto, ira. Hay gente que pelea en los púlpitos, que ataca desde los púlpitos a las ovejas, que ataca desde los púlpitos al pastor de otra iglesia o al pastor de esa misma iglesia, le dedica un mensaje porque él quiere que se corrija. Eso es lo que vemos hoy, eso es lo que vemos a montón en las iglesias y las congregaciones. Dios dice, basta ya. Dios dice, hasta ahora lo he tolerado, pero ha llegado la hora en que verdaderamente cambiemos de estrategia de guerra. No podemos seguir en la misma condición, porque lo que no nos hemos dado cuenta es que ya Dios nos ha entregado la victoria y que nosotros podemos ser realmente esa nueva criatura, y dejemos de oír las mentiras del diablo diciendo, bueno, yo nací así y si Dios no me cambia, yo no podré cambiar, o diciéndome, bueno, no te ocupes de eso porque está bien, ya Cristo te perdonó y ya si tú eres salvo siempre serás salvo. Yo debo realmente, mi querido oyente, entender la verdad del Evangelio de Cristo, y la verdad del Evangelio de Cristo es que el Señor me dice, yo estoy dispuesto a ayudarte a conquistar esas áreas de tu vida que todavía no has podido conquistar, y que es mi voluntad que las conquistes, porque con eso en tu vida no puedes entrar al reino de los cielos. Recuerde, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted está encerrado en su casa y no se congrega porque tiene un rencor y un resentimiento en su vida, ¿qué pasará si usted muere esta noche? ¿Qué pasará si esta noche viene Cristo? ¿Usted cree que entrará en el reino de los cielos? ¿Usted cree que entrará en el reino de Dios? Por supuesto que no, porque dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es de capital importancia entender que nosotros debemos corregir nuestra vida y correr rápidamente a ponernos de acuerdo con nuestro adversario en el camino. No vaya a ser que lleguemos ante la presencia del juez y todavía no hayamos arreglado nuestras diferencias. Mi querido oyente, usted puede reprender 20,000 demonios, pero si usted todavía no puede perdonar lo que su esposo le hizo, o lo que su esposa le hizo, o no puede perdonar lo que sus padres le hicieron cuando usted era pequeño, o no puede perdonar algo en su vida, entonces usted lamentablemente todavía no está listo ni para morir, ni tampoco para que Cristo venga, porque usted no está listo para ir a el encuentro con el Señor. Ahora decimos, ¿y por qué no estoy listo? No estoy listo porque mis vestiduras no son blancas y resplandecientes. Dice que esas vestiduras blancas y resplandecientes son las acciones justas de los santos, es decir, que yo debo vivir una vida de santidad y de justicia verdadera delante de Dios. Entonces, mi querido oyente, ¿cuál es el llamado? El llamado es: sigue adelante en la conquista de lo que Dios ha prometido y lo que Dios te ha entregado. Conquista una nueva vida de santidad, conquista una nueva vida que represente al Dios verdadero presente en cada una de tus acciones. Conquista realmente la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Es decir, que no solamente es hablar de paz, sino vivir en paz, andar en paz, caminar en paz. Por eso dice que deben estar calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y usted usa el calzado para caminar. El Señor quiere que en todo momento que usted esté caminando y que yo esté caminando, estemos caminando con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es todo un reto a nosotros despertar de medio del adormecimiento de estos tiempos.
Es todo un reto ser realmente una virgen prudente. El Señor quiere que así sea. Si usted está en la lista de las insensatas que no estaban preparadas para la venida del esposo, así igualmente el Señor nos dice que debemos entonces apercibirnos. Prepárate para el encuentro con tu Dios, dice la Escritura. Así que, mi amado oyente, en esta serie de mensajes continuaremos hablando acerca de esa conquista de la nueva vida, de la nueva tierra, y hacer un verdadero cristiano, no de nombre, no que seguimos al Señor por seguirlo, no como Felipe, que seguía al Señor durante mucho tiempo, pero todavía no le conocía, sino ser verdaderamente creyentes que amen, reflejen, vivan y proyecten al Dios que los ha redimido.